Hola amigos, buenos días. Hace pocos días que parece que ya ha entrado en vigor la ley de protección de la naturaleza, que al final ha tenido una suficiente mayoría porque se ha añadido a Austria. Es una ley totalmente nefasta porque va a obligar a muchas extensiones de cultivo dejarlas completamente abandonadas y dejarlas a su libre albedrío. Y lo mismo con montañas, bosques y en los cursos fluviales, los ríos, pues se tendrán que derribar muchas presas. De hecho, ya han derribado muchísimas presas y aún van a derribar muchísimas más. Lo que va a llevar, por ejemplo, en el caso de España, va a llevar a una situación de que se va a crear por sí misma de manera artificial una sequía, porque no vamos a tener agua retenida, lo cual nos va a causar un gran problema. Demás países de Europa, otro tanto de lo mismo. Y ahora me voy a centrar en el caso de España. Esto va a afectar mucho al sector primario, porque digamos que aproximadamente la mitad del terreno, la mitad del espacio que se dedicaba a la agricultura y la ganadería se tendrá que abandonar, se tendrá que dejarlo libre y que pues la naturaleza lo deje como en su estado virgen, en su estado natural. ¿Qué significa esto? Pues que todos estos terrenos, estos campos, estos bosques, estos montes, pues va a crecer la maleza y cuando esta maleza ya que quede bien seca, pues será pasto para incendios, va a facilitar los incendios. No se va a aprovechar pues parte de este terreno fértil para cultivo de alimentos, para cultivo de patatas, para cultivo de trigo, para cultivo de maíz, para cultivo de cualquier tipo de legumbre. Y además, tampoco se podrá llevar los animales a pastorear. No se podrá llevar los animales al campo, a los bosques, a que coman hierbas. Que con esto, pues, sí están limpiando los campos y los bosques. O sea, se va a perder, en principio, la mitad de la agricultura y la ganadería de España. Y los daños que han de venir a continuación, el resto. O sea que esto de la ley de regeneración de la naturaleza no es nada más que un fuerte golpe contra el campo, contra la ganadería, porque ya no se van a poder producir alimentos, aparte de que ya no se dispone pues de los medios para los cultivos y para la crianza de animales, que es la tierra, pues a los que queden de agricultores y ganaderos, la Unión Europea les obliga a seguir una serie de normativas, de regulaciones, pues que es una burocracia que les dice cómo tienen que cultivar, cómo tienen que criar, cuántos animales, qué cantidad de animales o de cualquier planta de cultivo. Además, llevarlo de una manera de tenerlo todo controlado para cumplir no sé qué parámetros, o sea que les van a estar tocando totalmente las narices a los agricultores y ganaderos, los que queden, porque todos los demás van a ir a la ruina. ¿A qué va a llevar esto? Va a llevar a una escasez de alimentos. Y cuando falten alimentos, los precios de los alimentos van a subir mucho. Entonces se tendrán que importar. Y se tendrán que importar de países que no cumplan con las normativas de la Unión Europea. La Unión Europea se ha acabado por convertirse en una dictadura de corte social comunista, en la que los estados lo están controlando todo, obligan a todo el mundo cómo tiene que llevar su industria, cómo tiene que llevar su ganadería, cómo tiene que llevar su agricultura, cómo tienen que funcionar las ciudades. O sea, se ha ido perdiendo las libertades y con ello también el sentido común. Y ahora vamos a ver, nos faltarán alimentos. Entonces, incluso también hay el riesgo que con la misma excusa de cambio climático y salvar el planeta, ni siquiera los particulares les van a consentir que tengan su propio huerto. Claro, teniendo su propio huerto, la producción de alimentos va a ser muchísimo más cara. Porque en el campo, la agricultura, si está tecnificada, va con la más adelantada tecnología y puede producir alimentos de gran calidad en abundancia y por tanto a precio muy bajo. Pero el problema que nos vamos a encontrar en España y en el resto de Europa va a ser que llegará un momento que empezarán a escasear los alimentos y se van a tener que importar alimentos del exterior.
de otros países que no cumplen con las normativas de la Unión Europea, especialmente de Marruecos, que a Marruecos la propia Unión Europea, la corrupta Unión Europea y el corrupto gobierno español van camino, y hecho ya lo han hecho, de convertir a Marruecos en la huerta de Europa. En Marruecos no se cumplen con las normativas europeas. Entonces a Marruecos van a producir unos alimentos de cualquier manera sin suficientes garantías sanitarias, sin las imposiciones de garantías sanitarias que hay aquí en España. Y es que además hay otra cosa. Como estos alimentos que se van a importar no van a cumplir con las normativas europeas, por ejemplo, el tema de la huella de carbono, el tema de las emisiones de carbono, a estos alimentos que se van a importar los van a grabar como un impuesto. Será un impuesto específico a eso, al tema este de las emisiones de carbono. O sea que los alimentos, aparte de que no vamos a tener alimentos suficientes, y los alimentos que hay en Europa van a ser muy caros, los que vengan de afuera los van a poner unos aranceles, los van a poner unos impuestos que al final a los consumidores nos va a salir mucho más caros. O sea, estad preparados para los malos tiempos que van a vivir. Habrá escasez de alimentos, solo se podrán alimentar bien los ricos. Los alimentos van a ser muy caros. Y además van por lo que también pretende llevarnos, que es a que nos alimentemos de insectos y de carne sintética. Alimentarse de insectos y de carne sintética, aunque es legal, no es nada saludable. Los más reputados médicos no lo recomiendan porque no es una alimentación sana, porque esto provoca pues enfermedades, desarrollar enfermedades como por ejemplo el cáncer y otras carencias físicas que llevan a empeorar la salud. Esto es lo que conlleva alimentarse con derivados de insectos y de carne sintética. De insectos, por ejemplo, van a ser unas determinadas harinas, unos determinados yogures, unas determinadas galletas, van a ser panes también hechos con harinas de insectos, y esto no es nada bueno ni saludable. Y la carne sintética es una carne que cogen unas células de algún otro trozo de carne, viva o muerta, la meten en una cisterna muy grande, dejan un tiempo que se reproduzca añadiendo humedad, y de ahí sale pues una masa, una pasta reproducida, que a esto lo llaman carne sintética. Intentar dar forma para que parezca carne, pero no es auténtica carne, porque es carne sintética, es carne artificial. Y esto es lo que quieren que nos alimentemos. También con la excusa que es para salvar el planeta, por lo del medio ambiente. Y al calor de todo esto, además, nos van a venir con todo tipo de impuestos, y sobre todo relacionados con lo del cambio climático, con las emisiones de carbono. Van a gravar los alimentos que se tendrán que importar, porque en el país no tendremos alimentos en un futuro más cerca que lejano. Ya están poniendo, por ejemplo, los impuestos del plástico. Están imponiendo impuestos, por ejemplo, que cobran del plástico del yogur. Ya han puesto unos impuestos de las emisiones de carbono, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, ya por tener un vehículo, ya te ponen un impuesto de las emisiones de carbono, pues dependiendo del vehículo, sea más grande o más pequeño. Y demás impuestos que están por venir, por ejemplo, impuestos de utilización de las carreteras. Pues claro, si usas la carretera, pues tiras más humo, y esto pues tiene que ver con las emisiones de carbono. Pero bueno, esto curiosamente no se ha hecho antes de las elecciones europeas, se ha hecho después de las elecciones europeas, porque si hubiera salido el tema este durante la campaña electoral de las elecciones europeas, quizás los partidos favorables a la Agenda 2030 y a estos impuestos de las emisiones de carbono no hubieran conseguido tantos votos. Pensar que en esto de que nos vamos a quedar sin alimentos, nos vamos a quedar sin agua, y además también nos vamos a quedar sin energía, porque no van a consentir la energía nuclear y no van a consentir la energía hidráulica, porque ni siquiera vamos a tener pantanos por culpa de estas leyes de regeneración de la naturaleza. También esto que llaman del Pacto Verde y de la Agenda 2030, es que a las industrias también les obliga mucho a reducir las emisiones de carbono. Y esto hace pues que estos productos de la industria acaben siendo mucho más caros. Y esto en el resto del mundo pues no sucede. En el resto del mundo no hay estos impedimentos que solo hay aquí en Europa, que tienen que ver con la Agenda 2030 y con la excusa del calentamiento del planeta, el cambio climático
y en fin, todo este tipo de relatos que nos están impregnando y que en realidad nos están engañando, porque hay muchos científicos que dicen que lo del cambio climático no es preocupante. Y en cuanto a las emisiones de carbono, la atmósfera necesita un poquito más de emisiones de carbono, porque las emisiones de carbono es como un fertilizante para la vegetación. Y en el mundo, si hay más vegetación, si hay más plantas, el clima se equilibra mucho más. Esto es lo que van diciendo los científicos. Además, hay un científico ya de mucha edad, de mucha experiencia, de más de 80 años, que hace 2 años le dieron el premio Nobel, un científico norteamericano, y dijo que lo de cambio climático es un engaño. Nos están engañando a todos, porque lo que buscan es transformar la sociedad para tenerla más controlada, para aplicar estos impuestos que están metiendo cada vez más impuestos de todo tipo de las emisiones de carbono, que ya hay diversidad de impuestos. No quieren dejar salir de las ciudades, no quieren dejar viajar, no quieren que tengáis vivienda, no quieren que tengáis coche, os quieren complicar la vida en todos los aspectos y además quieren que estéis mal alimentados, para teneros sumisos y teneros enfermos. Esto es lo que pretenden. Y es importante que esto lo sepáis. Los que están con la Agenda 2030 aquí en España son el Partido Popular, el Partido Socialista de Pedro Sánchez y los separatistas. Los son todos menos Vox. Menos Vox. Y ahora pues, con esta ley de la restauración de la naturaleza, lo que va a ocurrir es, no tendremos agua. Se van a producir más incendios y por tanto los embalses, no va a haber agua, pues para que las avionetas los hidroaviones puedan pues aterrizar encima de la superficie del embalse, recoger agua y llevarlas para apagar incendios del campo, del bosque o del monte. Es que no habrá agua, tampoco habrá agua para regar. Es que además la mitad del campo español estarán obligados a abandonarlos. Los montes van a quedar descuidados. O sea que se busca por un medio ambiente mejor y en realidad van a llevar a un medio ambiente mucho peor. Y a los ciudadanos nos van a mover más pobres porque será muy caro alimentarse, no tendremos ni agua y tampoco tendremos energía. Vamos más hacia la pobreza y esto es lo que le interesa a este régimen, ya podamos tirarlo de comunista, que es la Agenda 2030, que es la inmensa mayoría de de la Unión Europea, que pues le ha dado poder a Ursula von der Leyen, que va a repetir, porque tiene suficiente mayoría, aunque con una mayoría más reducida respecto a las elecciones anteriores. Y bueno, es cierto que los partidos anti-Agenda 2030 y anti-inmigración han subido mucho, como la espuma, pero todavía no tienen suficiente fuerza, aunque sí tienen ya bastante fuerza. Ahora hay que ver, pues, cómo van a ser los resultados de las elecciones de Francia, porque Francia está totalmente en desacuerdo con la Agenda 2030 y hacer esta ley de regeneración de la naturaleza, que es algo que ni siquiera se ha consultado con los ciudadanos. No se ha explicado a los ciudadanos que iba a perjudicar mucho al campo y que en el campo, pues con las cosas de comer no se juegan. Si en el campo los ciudadanos no comemos. Los precios de los alimentos han subido una barbaridad, pero con estas políticas cada vez van a ser más escasos los alimentos y más caros. Y además, los alimentos que tenemos que importar afuera le van a poner un impuesto por lo de las emisiones de carbono porque se han cultivado, se han producido de manera que no cumplen con las normativas de Europa. O sea que estos alimentos de importación además nos van a salir mucho más caros. No solo porque vienen de otros países el viaje, sino también porque la Unión Europea les va a poner unos impuestos que es prácticamente no unos impuestos a ellos, será a nosotros, porque nosotros tenemos que comer y estaremos dispuestos a pagar lo que sea para poder comer sano, y nos va a salir muy caro. Pues es importante que la gente se informe bien, estudien los jóvenes, dejen de ser unos ignorantes, dejar de ser unos pasotas, informaros bien porque estas decisiones políticas que son nefastas para la inmensa mayoría de la población nos perjudican mucho. Y si ahora están pasando cosas raras, Pedro Sánchez, por ejemplo, va a decir, la culpa es de Putin, la culpa es de la guerra de Putin, la culpa son de los negacionistas, la culpa es del cambio climático. Pues no hay nada de esto. La culpa es de estos políticos que buscan, pues, llevar sus países hacia una dictadura de corte comunista. Por esto,
esto lo ha denunciado, por ejemplo, Javier Milei. Por eso lo denuncia, por ejemplo, Donald Trump. Por eso hay mucha gente que está contraria a la Agenda 2030. Pero la inmensa mayoría de la población no está bien informada, vota a los partidos equivocados y luego pasa lo que pasa. Alimentos muy caros, sequías provocadas, falta de energía y además la poca energía que hay muy cara. Ya no te van a dejar de tener vehículo, porque si no te compras un coche eléctrico, ¿qué coche vas a usar? Cuando el coche eléctrico ni siquiera es práctico, conlleva una multitud de dolores de cabeza. En fin, que vuestras libertades van a quedar muy restringidas. Vais a vivir peor cuando, con los avances tecnológicos, la cosa debería ser que se debería vivir muchísimo mejor. Y no es así. Vamos a por peor. Y os preocupa de estas políticas que van por unos intereses políticos y económicos de unos terceros que no son ajenos a la inmensa mayoría de la población. Y esto es importante que lo sepáis y lo conozcáis. Bueno amigos, os deseo que tengáis muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.